Hola, bienvenidos a un capítulo más de Un té con Mía. Espero que ya tengan su té listo y preparado para que compartamos un espacio muy especial y sobre todo hoy que vamos a hablar de un tema que es muy personal, que no había querido como tocarlo o abordarlo mucho, pero me parece que es el momento indicado para hacerlo ya después de un año. Quienes me siguen hace ya un rato saben que hace un año tuve una cirugía de explantación mamaria y que ha sido realmente un proceso, ya voy a llorar, un proceso emocional, subidas y bajadas muy grandes. Este año ha sido un poco complejo desde ese momento de mi cirugía. Y en el camino conocí a una persona que realmente me ha ayudado mucho su información, que me ha ayudado mucho lo que comparte y que su propia experiencia personal me ha apoyado mucho en el proceso y de hecho me ayudó mucho también en el proceso de tomar la decisión. Así que la quise invitar a esta sala para que nos cuente su experiencia. Ella es Angeli Moncayo. Angeli es actriz, es activista y es la creadora de Asia Recovery. Angeli, bienvenida. Muchas gracias, Mía, por este espacio tan maravilloso y por esa introducción tan bonita. Creo que estos espacios son muy necesarios porque cada vez que se abren estas ventanas se salvan un montón de vidas. Así es, así es. Y me parece súper importante que cada vez sean más personas las que accedan a este tema y que conozcamos a profundidad desde las experiencias personales de cada una y de muchas personas que sé que se van a unir incluso a este capítulo y que estoy segura que en los comentarios nos van a dejar mil preguntas, nos van a contar su experiencia, cómo se sienten, cómo se han sentido. Un tema que ya debe dejar de ser tabú y que debemos poner sobre la mesa. Entonces, me encantaría que nos contaras primero quién es Angeli, cómo llegaste a esto, como esa historia personal tuya en cuanto a lo que ha sido ese proceso de explantación, cómo lo descubriste, por qué fue, o sea, vamos a ir poco a poco, desde ese primer momento. Es más, la primera pregunta que te voy a hacer antes de irnos al tema de la explantación, porque para podernos explantar nos tuvimos que haber primero operado y poner las prótesis. ¿Qué hace que en tu vida tú elijas tomar la decisión de hacer la cirugía, la primera cirugía? Pues mira, para retomar un poquito lo que venías diciendo, parte de ese conjunto, de ese universo, de esa Angeli que ha evolucionado y que definitivamente hoy no es la misma que hace 20 años. Pues gran parte de mí ha sido el ser artista. Yo nací con esto en la sangre y me moriré con esto. Entonces, desde muy niña siempre supe que quería pertenecer a este mundo. Siempre me gustó escribir. Siempre estuve metida en todo lo que tenía que ver entretenimiento en mi colegio. Creo que esa fue la razón por la que nunca me echaron del colegio. Luego siempre supe que quería ser actriz, entonces empecé a estudiar, en mi casa lo tenían clarísimo y claro, estamos hablando de un país como Colombia, que es mundialmente conocido por la cirugía plástica, mundialmente conocido por sus mujeres, que tenemos fama mundial de ser mujeres muy lindas, pero que si lo miramos a profundidad, eso también acarrea una presión desde que nosotras estamos niñas, porque esto lo dicen afuera, pues es que nosotras crecemos escuchando este tipo de cosas. Entonces, cuando no te ajustas, cuando no estás como en esa línea de lo que la sociedad espera o lo que la sociedad dice que es ser bonito, eh, pues tú creces con eso, empiezas a recibir todos esos mensajes desde muy niña y ves el cuerpo como un borrador. O sea, ahora entonces tengo que corregir esto, tengo que hacer esto para poder ajustarme y más en el medio al que yo quería pertenecer. A mí muchas veces cuando me presentan dice que soy modelo. Yo no soy modelo, yo soy actriz, sino que cuando estaba muy chiquita, como a los 10 11 años, sí me metí en algún momento a estudiar modelaje, no porque yo quisiera ser modelo, sino porque yo era muy tímida, entonces quería perder un poquito esa timidez, quería empezar a ver diferentes escenarios, hacía castings para catálogos, para comerciales. Entonces en ese crecer, pues sí me empezaron a señalar muchas cosas y una claramente era el pecho. Entonces yo iba de 12 13 años a hacer un casting, por ejemplo, para un catálogo de vestidos de baño
y decían, ah, no, está muy bien el cuerpo, pero es que el pecho está muy pequeño. Estamos hablando de una locura. Es una niña de 12, 13 años que ni siquiera se ha terminado de desarrollar y ya está recibiendo estos mensajes que tampoco los tendría que recibir ni de 18 ni de 20. Entonces, Totalmente. empiezo a crecer con esto y claro, yo lo asumí y dije, claro, si yo quiero irme a ser actriz, no voy a pasar otra vez por todo esto que me han dicho desde que yo era una niña. Entonces, por supuesto, voy a tener que operarme el pecho porque yo quiero ser así, yo quiero lucir así y en ese momento, como sigue siendo, hoy en día es peor por las redes sociales, pues las mujeres tienen que ser así, así es como se ven en las revistas y todo. Entonces yo ni siquiera lo pregunté, yo solo asumí y dije, esto es lo que tengo que hacer. Llegaron mis 18 años, yo esperé hasta los 18. En Colombia, en Latinoamérica, es súper usual que las niñas se operen a los 15 años. Yo me operé a los 17 y fue desde la presión, o sea, como que yo miraba alrededor y el mundo en el que me crié y como esos estereotipos y más como yo siento que en esa época, te estoy hablando como de los 90s, era como esa presión más de todas estábamos igual, o sea, como esa, la cirugía estaba de moda, todas se operaban, todas las mujeres se veían exactamente igual. Y tú de niña, porque es que a los 17 años, así creamos que somos grandes, no lo Somos unas somos, niñas todavía. somos unas niñas y claro, pues yo quiero ser igual a todas. Entonces yo decía, no, yo no soy chiquita, yo no soy petit, flaquita, entonces como que no, yo espalda y mis costillas son más anchas, entonces me voy a ver súper plana, yo no quiero verme así, yo quiero operarme. Entonces, pues mis papás, en medio de todo, mi mamá se rehusaba un poquito, mi papá también, pero pues lo logré convencer. Y la hice y no voy a decir, no voy a negar que en ese momento obviamente estaba feliz y estuve feliz por muchos años viéndome así. De hecho, creo que parte de lo que me ha dado duro del cambio es que desde muy pequeña me vi de una manera y de un momento a otro quitar ese aspecto fue como volverme a conocer. Claro, total, es que se nos olvidó. Son muchos años viéndote, como lo dices tú, de otra manera y asumiendo que ese volumen hace parte de Hace parte nosotras de cuando en ti. realidad nunca hizo parte. O sea, las originales éramos Sí, así, sin, muchas completamente. como yo con muy poco pecho. Hay otras que tenían un pecho normal, pero que asumimos esto también muy influenciado por las series, por la industria audiovisual, que esto era lo normal, ¿no? Que en ese momento se puso de moda ponerse implantes. En ese momento sí se puede hablar de una moda, porque Sí. es que hoy en día se habla de la moda de la explantación y se critica. En ese momento sí se puso de moda ponerse implantes y nadie la criticó. Y no salió ningún profesional de la salud a decir, ay, es que ahorita todas están poniendo implantes. Nadie se quejó y nadie, nadie Y dijo nadie nada. habló de las posibles contras que podría traer Ah, no, eso, eso. eso ya era pedir demasiado. O sea, Exacto, ¿no? O esto, sea, y por otro lado, Mía, nosotros tampoco investigamos. Latinoamérica es un país en el que la cirugía plástica se va a tomar este tipo de decisiones que cambian tu cuerpo radicalmente con la cabeza muy caliente. Y en realidad debería regularse un poco para dar un tiempo prudente. O sea, yo siento que a la cirugía plástica hoy en día le hace falta un par de componentes y uno de esos es que no te operes hoy con la cabeza caliente, sino que tengas un tiempo prudencial. Creo que es en Francia que lo hacen, en el que te obliguen a leer las posibles consecuencias y que por ahí 15, 20 días después de que lo hayas pensado, entonces ya puedas hacer tu cirugía y que eso pase también por un proceso psicológico a ver si esa decisión que tú vas a tomar viene desde el lugar correcto. Muchas veces se toma desde el lugar que no es pensando que eso va a llenar un vacío cuando no es así. Entonces debería replantearse, pero sí, volviendo a eso, yo pues quería, yo también fui muy feliz, Mía, o sea, y hoy en día me dicen, Angie, teniendo toda la información que tienes, si volvieras a esos 18 años, ¿te operarías? Muy seguramente sí, porque es que uno a los 18 años no está pensando lo que yo pienso hoy a los 45 y porque es terco como una mula y entonces uno cree que se las sabe todas y que la vida va súper lento y cuando menos despiertas estás aquí con 45. Entonces se pasa la vida muy rápido en realidad y vivir enfermo es horrible. Entonces yo en ese momento me sentí contenta, claro.
era lo que yo quería. Además fue muy curioso porque yo no sé si a ti te pasó lo mismo, pero yo siempre fui de un pecho muy pequeño. Yo también. Entonces, cuando tú te pones implantes, no sé si recuerdas que cuando uno se pone el implante, claro, la piel no ha cedido, la piel está pegada, entonces no ha cedido. Entonces, cuando ponen el implante, la piel Estirada, se estira, impresionante, se ve sí. raro, se ve raro. Uno no se ve como se ve a los 6 meses a un año, se ve No, raro. Entonces queda como plano, un montoncito y sigue, pero uno está feliz, feliz, sí. y uno no dice nada. ¿A qué viene esto? O que, a que hoy en día cuando nos explantamos pretendemos que al otro día todo esté bien, físicamente y a nivel, obviamente, de sintomatología y a nivel emocional, que nos levantemos como si nada hubiera pasado, y todos estos procesos requieren paciencia y tiempo. Yo en ese momento, aunque me veía rara, porque te ves rara, mientras la piel va cediendo, yo me sentía feliz y recuerdo mucho la frase que usé y era que me sentía completa. Imagínate el grado de cosas que tenía en la cabeza para llegar a decir eso y decía que me sentía completa y me sentía feliz. Hoy en día ya sé que poco tiempo después de haberme implantado esa primera vez a los 18 años, empecé a enfermar. Wow. ¿Y qué síntomas? Obviamente los síntomas al principio, y yo te lo pregunto a ti es porque creo que tú lo sabes y muchas personas que me siguen lo saben, yo no me explanté porque yo estaba enferma. O sea, realmente, pues eso creía. eh, yo no me explanté porque tenía un síntoma de algo, no, realmente yo aparentemente estaba bien y se me reventó una prótesis y ya llevaba mucho tiempo con ella así porque no me había dado cuenta, realmente fue como por descuido hasta que ya le presté atención al dolor y me hice la ecografía y ya pues se notaba que llevaba mucho tiempo con la prótesis reventada y me dijeron, tanto la ecógrafa como los dos médicos que consulté me dijeron, te tienes que operar ya, porque es que tu prótesis no se reventó hace un mes, sino que se ve que llevas con ella hace mucho tiempo así y debemos evitar que, eso tiene como una cápsula, entonces me decían, debemos evitar que se vaya a salir la silicona pues de esa cápsula, entonces debes operarte rápido. Para mí fue una decisión de una semana, o sea, yo hacía de todo y yo qué hago, entonces la opción era cambiarlas, que era una opción, o quitarlas. Entonces yo decía, bueno, si me las cambio, me las pongo más pequeñas, como que empiezo a hacerme una reducción como progresiva para que no sea como tan impactante, porque hoy sí me doy cuenta que sí eran grandes, o sea, yo no me las veía tan grandes. Hoy sí, hoy sí veo fotos y cosas y yo digo, Dios mío, o sea, sí eran muy grandes. Entonces, como empezar en esa reducción como progresiva y luego decía, bueno, es someterme a otra cirugía, yo quiero volverme a someter cada 10 años a una cirugía para cambio o para retiro, comprender que cada que hago esa cirugía va a ser un proceso físico, mental, emocional, una recuperación, los tejidos de mi cuerpo, o sea, que son tantas cosas. Y a mí me dio durísimo eso y me sigue dando duro porque es como no comprender lo que le hacemos a nuestro cuerpo, o sea, porque realmente es como desde esa vanidad que sé que estamos muy chiquitas, pero sí es una vanidad de querer encajar en un estereotipo y de sentirnos aceptadas en ese estereotipo. Y me empecé a dar cuenta que en el momento en el que yo me explanto, yo digo, es que yo a los 17 años simplemente con unas prótesis tapé algo como que fue el camino más fácil, obviamente desde mi ignorancia y desde lo fácil del momento. Y es como quitar algo para volver a trabajar todo eso que tapé por 20 y pico de años. Entonces es como empezar de cero y empezar a aceptarme otra vez, ya así 100% natural como soy, como todo como es y no pensar que puede ser tan complejo, porque para mí ha sido complejo, muy complejo. Claro, Mía, es que juega un papel fundamental, lo estaba hablando justo antes de empezar esta entrevista, la salud mental. Aquí hay una cosa, hay un tema psicoemocional súper involucrado, por eso yo hablo un montón de hacer terapia. Hoy en día yo llevo aproximadamente unos 2 años haciendo terapia y creo que terapia deberíamos hacer todos en la vida, pero nosotros con todo esto que pasamos, que es supremamente complejo desde todas las ventanas, desde donde se mire, deberíamos hacer terapia desde antes de pasar por la explantación y mantenerla,
porque además, como siempre digo, hay muchos implantes mentales que son peores que los que teníamos, Total. e igual de peligrosos y que también hay que sacarlos. Y Es eso que se puede mira, ver. honestamente, yo te digo, físicamente, obviamente me veo distinta. Ha sido una recuperación tediosa porque tuve en el seno izquierdo, la recuperación ha sido más difícil, la cicatrización, se me formaron unas cositas que me han tenido como que extraer unos líquidos, bueno, en fin. Pero realmente a mí eso no me importa. La cicatriz, que a muchas personas les genera como, no, la cicatriz que se quede marcada, a mí eso es lo que menos me importa. O sea, créeme que yo en esa parte soy como súper tranquila. Yo siento que es esa información que está aquí, esos implantes que están ahí metidos desde hace N años, que hay que empezar a sacar y a sacar y a sacar y que se resisten a salir. Porque yo les debo confesar, y creo que es la primera vez que lo digo abiertamente, más de una vez he pensado en volverme a operar. Claro, Y lo normal. pienso impulsivamente y luego soy, bueno, Melissa, calma, te quieres volver a someter a lo mismo, es volver a lo mismo. Ya fuera de que estás, ya volviste a ser más plana, entonces otra vez la piel se va a estirar, las cicatrices. Y empiezo como que lo que tú decías ahorita son decisiones que se toman en caliente. Pero entonces tengo esa capacidad ya que de pronto a los 17 uno no tiene de decir, bueno, es esta emocionalidad, cálmate, a hablar con mi terapeuta, hablar con alguien, expresar lo que siento y como que ya el otro día me reseteo otra vez, como que ya tranquila, todo está bien, pero sí se me llega a pasar por la mente. Aquí juegan papeles fundamentales muchas cosas y es que yo me certifiqué como coach en salud y bienestar porque hoy en día a través del proyecto de Asia Recovery doy consultorías y yo siempre digo que yo no atiendo a mujeres, yo atiendo a niñas heridas porque siempre me remiten, aparte de hablar de la sintomatología y todo eso, que ese es un proyecto que nace desde mi testimonio, yo no soy médico y siempre lo aclaro, sí me he preocupado mucho por educarme, pero siempre nos remitimos a su niñez, a ese círculo más cercano, los padres, los amigos del cole, en fin, o sea, siempre es ese círculo en el que ellas vienen y dicen, pero es que yo recibí esta información o vi esto en mamá o vi esto en papá. Y entonces crecen y parecemos mujeres, pero en realidad hay una gran cantidad de heridas que trabajar y esos son los implantes y son dolorosísimos sacarlos. Y se llora y se sufre. Y otra parte importante es la culpa, porque la culpa de muchas, diría yo que casi de todas, es por qué me hice esto, por qué le hice esto a mi cuerpo. Y entonces vivimos con esa carga extra, como una mochila. Y yo siempre hago un ejercicio súper fácil que ojalá les ayude. Y es, ¿tú recuerdas cuando tú fuiste a operarte? ¿Tienes claro el momento en el que tú vas donde el médico a operarte? ¿Te acuerdas de eso? Sí, Ok. Eh, Tú fuiste con una buena intención, ¿verdad? Querías sí. verte mejor, básicamente. Independientemente de las razones, querías verte mejor. En algún momento de esa cita, ¿tú recuerdas haberle dicho al médico, mire, doctor, yo aparte de querer verme mejor, en realidad dentro de unos años me encantaría un día darme cuenta que se me estalló la prótesis? Me encantaría. Y tener que tomar esa decisión así súper rápido y que me afecte emocionalmente, me encantaría llorar mucho y luego pasar por mil cosas y una recuperación súper difícil y luego estar con mil cosas en la cabeza y pasar por... ¿Recuerdas haberle dicho eso en algún momento? No, para nada. Lo hiciste con la mejor intención, mujer. O sea, la intención de nosotras fue genuina, fue buena. No importa por qué la hayamos tomado, por las presiones, por lo que sea, pero nuestra intención era buena. Entonces, en realidad nos estamos reencontrando con esa mujer que puede haber sido un mes, porque esto, en el caso de las mujeres que hemos tenido síntomas, yo he conocido mujeres a las que las prótesis les hace rechazo el primer día, como he conocido que les hace rechazo pues a los 20 años. Entonces, igual yo hoy no soy la misma mujer que era ayer. Entonces yo me voy a reencontrar con esa Angeli que dejé en mi caso a los 18 años y le voy a dar un abrazo y le voy a decir, mi vida, hiciste lo que podías con lo que Con la tenías información que y tenías. tuviste la mejor intención. Tú nunca fuiste a ese consultorio para enfermarte.
Tú querías estar bien, solo que no sabías qué estaba pasando y en realidad en su momento, y aquí podemos quedarnos hablando ya sobre ese tema también, y es que qué tanta información los profesionales de la salud tenían, qué tanta se filtró, qué tanta se detuvo, por qué no nos llegó esa información y ya es otro tema, ese es otro tema que les Sí, corresponde total. a ellos, a Porque también aquí nosotras no. estamos hablando de una industria y obviamente Claro. pues Claro, totalmente. Entonces, esa culpa hay que trabajarla, hay que darnos cuenta que en realidad no, que hay que darnos un abrazo, mirarnos con amabilidad, mirarnos con paciencia, entender que es un proceso, reconocernos al espejo, volver a enfrentarnos a esa mujer que dejamos y que en muchos casos eso que te ha pasado a ti, que has compartido hoy por primera vez de decir me vuelvo a operar y seguro les ha pasado a un montón de mujeres, pero un montón. Es más, yo me he dado cuenta de algunas que han tomado la decisión. Volvemos a lo mismo, o sea, emocionalmente, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando para que quieras poner un sí, dispositivo dentro de tu porque cuerpo, se bajo toma el la frente de los decisión. pulmones y del corazón, sabiendo lo que sabes hoy en día, porque ya no es, ya es diferente a cuando estábamos antes. Hoy en día tienes la información y si aún teniéndola quieres y sientes que vale la pena, que también es válido porque todos los procesos son válidos, ¿qué está pasando dentro de ti? Exacto, es como volver a... Es, ese miedo, yo siento que lo que pasa es que al ser humano, y es normal, a nosotros nos da miedo ir adentro e ir descubriendo tantas cosas que una pequeña herida te puede mostrar. Y esta pequeña herida física, entre comillas, abre muchas heridas emocionales que de alguna forma estuvieron tapadas por muchos años con digamos que con las prótesis se pudieron tapar por muchos años porque de alguna forma pues ahí estaba, eso nos elevaba entre comillas el autoestima, pero a lo que yo voy, realmente la autoestima sí estaba bien, o sea, y lo estábamos cubriendo de esa manera, entonces cuando esto se va es como ver que todo estaba puesto ahí, qué impresión, y O sea, entonces como tu ya no tengo imagen, tu eso, vida, exacto, está construida a partir de esto. Entonces, ya no tengo eso, entonces dejo de ser yo, esos valores dejan de estar, eso atractivo que tengo yo como mujer radica ahí. ¿O qué pasa si me quitan eso? Y muchas veces yo les pregunto, hay un caso de una mujer que yo sigo en redes sociales, si no la conocen, síganla, que es maravillosa, se llama Turia Pitt. Y es una mujer que muy joven tenía su novio, le encantaba hacer maratones y en una de esas maratones sufre un accidente muy desafortunado en el que se incendia todo y a ella se le incendia como el 80-90% de su cuerpo. Pasó de ser una mujer estéticamente y según lo que califica la sociedad, pues muy linda, a ser una mujer totalmente quemada, totalmente quemada. Tú la ves hoy en día, entonces siempre pongo ese ejemplo porque es una gran mujer, hoy en día ha hecho 1000 libros, es conferencista y a mí me encanta escucharla. Se casó además en ese momento con quien era su novio, se casó con ella, tienen 2 hijos maravillosos y yo digo, si a ti te pasara esto en este momento, ¿tú dejarías de ser mía? sí, ¿O qué completamente queda no, de ti? exacto. ¿Qué es lo que queda de ti? Si se va tu físico, ¿qué queda de ti? ¿Desapareces tú como persona? ¿Desapareces tú como ser humano? O muchas veces, como les digo, y a muchas se ríen y les digo, o tú eres como una teta ambulante, como una gran teta ambulante que tiene. De hecho, tengo un dibujo por ahí que a veces les mando con literalmente una teta con unas manitos y unas... Y es Eso es lo que cierto. ves de ti. Es cierto, o sea, es esa esencia. Es que, por ejemplo, yo le digo mucho incluso a las personas que me siguen y todo, que es como parte de lo que los animales me han enseñado. Y justo ayer trabajaba con una familia de eso, y es como la esencia, se nos olvida la esencia. Se nos olvida que somos una esencia y que simplemente lo demás es como el empaque de la esencia, pero si el empaque no está, la esencia va a permanecer. Tú que En- trabajas con animales, el perro. Por ejemplo, si tienes un perro en casa, yo tengo 2 gatas que amo y que adoro, y puede ser lo mismo con, con cualquier animal que se haya criado a tu lado y que tienen ese amor tan incondicional. ¿Tú crees que mis gatas me van a dejar de querer si mi físico cambia? No. no, para Para nada. ellas voy a seguir siendo Angeli. Ellas se me van a seguir acercando y me van a seguir dando el mismo amor. ¿Qué nos pasa a los humanos que dejamos de entender eso? O sea, los animales son unas
grandes maestros para nosotros de qué es lo que Completamente. nos pasa, además con nosotros mismos. Exacto. Y entonces cuando tomamos esa decisión radical o quienes la han tomado, que como tú dices es igual respetable, es comprender que es volver, es no sentirnos en esa capacidad que también está bien porque no siempre estamos preparados para ir hacia adentro, para trabajar algo y también está bien. Entonces simplemente es como evito darme cuenta de todas estas emociones que me está generando esta situación, porque a veces pueden ser tan fuertes y tan duras que es como, necesito anestesiar esto, no lo quiero sentir, no quiero sentirme de esta manera. Entonces buscamos como esa solución rápida otra vez. Y sí me ha pasado, tengo la fortuna también de haber ya estudiado muchas cosas y apoyarme mucho también de otras personas, porque yo creo que así tengas el conocimiento, hay que aceptar cuando necesitas ayuda, cuando debes buscar ayuda, cuando debes no ser tu propio terapeuta, sino en serio buscar a alguien que te guíe y que vea todo desde una perspectiva distinta y tener ese apoyo constante para aceptar el proceso que se está viviendo desde un ciclo normal Sí, por algo que total, sucedió. totalmente. Angeli, cuéntanos esa primera parte de tu salud. O sea, yo sé que el hecho de tomar la decisión de explantarte llegó por la historia que conozco de ti, lo que he leído, escuchado y visto en tus videos. Se tardó un poquito para descubrir que ese era el motivo, o sea, todo lo que te estaba pasando. Entonces, quiero que nos cuentes y como que nos pongas en contexto un poco qué empezó a pasar por tu vida para tú decir, aquí algo no está bien, en mi cuerpo algo no está bien. Ujú. Pues mira, hoy que ya me he sumergido en esta investigación y que ya tengo mucho más conocimiento del que tenía hace 4 años, pues sé que todo empezó a pasar 2 o 3 años después de que me implanté la primera vez. En realidad, yo siempre las invito a que hagan una línea de un antes y después de los implantes, porque hay muchas cosas que normalizamos. A muchas mujeres que he conocido que les ha pasado igual que lo que tú contaste hoy, es pensar que no tenían nada, pero, oh sorpresa, se explantan y sabes que yo no estaba durmiendo bien y ahora estoy durmiendo bien, y sabes que tenía muchos dolores de cabeza y ahora se me han quitado, y entonces vamos normalizando. Y por supuesto, en ese momento, sin tanta información, pues era difícil. A mí me empezaron a dar gripas muy recurrentes, muy fuertes, me duraban mucho tiempo. Mis alergias que yo de pronto había tenido en mi niñez, volvieron a aparecer, y no solamente volvieron a aparecer, sino empeoraron considerablemente. Yo siempre fui una mujer deportista y empecé a tener mucho cansancio, a sufrir de vértigo. Antes de los 30 años fui diagnosticada con tiroiditis de Hashimoto. Cuando yo no tenía antecedentes en mi familia, yo debo aclarar que yo no tengo antecedentes de enfermedades autoinmunes, de cáncer, no tengo vacuna COVID. Entonces me diagnostican con este problema en la tiroides. Claro, cuando la tiroides se te afecta a todo tu sistema, entonces suele ser la excusa perfecta para que cuando tú vayas al médico, pues diga, es que tiene la tiroides, entonces la tiroides es la culpable de todo, así la tengas controlada, lo cual creo yo es un error. Y en general mi sistema inmune, y yo misma lo decía, yo decía, mi sistema inmune está muy tocado, o sea, a mí me pasa de todo, y esto fue empeorando y empeorando y empeorando con los años. Yo vivo hace muchos años fuera de Colombia, en algún punto me voy a vivir a España. Y en España teníamos como el chiste con mi esposo de que yo me sabía perfectamente todos los recohuecos del hospital. O sea, si él iba a ir al médico, y yo le decía, ¿qué especialista necesitas? Aquí cruzas, aquí está el doctor, no sé qué, porque yo me sabía todos los especialistas en el médico, y en algún punto les dije, hay algo que no está bien con mi sistema inmune, hay algo que yo siento que no funciona bien con el sistema inmune. Pensaron en algún momento por un examen que son los famosos ANA, los anticuerpos antinucleares, que tenía lupus, luego fue descartado. Y entonces siguen investigando y me decían, pero estás bien, excepto la espalda, que sí fue un tema muy puntual, porque la espalda me empezó a molestar mucho con los años. Y aquí es importante recalcar que cuando metemos un peso extra a nuestro cuerpo, no lo estamos cargando 2 o 3 días, lo estamos cargando por años, un peso. Imagínate tú, no sé, coge un vaso con agua.
y lo sostienes. Y miras qué pasa, bueno, a los 5 minutos no pasará nada, pero Sí, empieza pero a pensar qué pasa a la hora, a las 2 horas, a las 3, a las 4, a los días, a los años. O sea, entonces el daño que puede ocasionar en la espalda, que es uno de los daños más frecuentes, y no solamente eso, el cambio en tu oxigenación, en la respiración como tal, por poner básicamente un peso extra encima de tu pared torácica, pues son dos cosas de las que casi nunca se habla. Y yo empecé con muchos problemas en la espalda. Paso mis 30 años y quedo embarazada. Yo mi embarazo lo tuve a los 39 años. El embarazo fue de alguna forma un remanso de paz, gracias a Dios, un embarazo muy, muy, muy lindo. Pero una vez tengo a mi nena, que yo siempre digo que Ariadna vino a salvarme la vida, porque de lo contrario yo habría normalizado el sentirme tan mal. Em, Cuando la tengo a ella, claro, el proceso de dar a luz es un milagro y en el que el cuerpo hace muchas cosas y luego le entregas todo a esa persona para que sobreviva y tú te quedas en ese proceso de recuperación, pues yo ya no tenía fuerzas en ese le proceso estabas de recuperación. entregando tus reservas. Sí, y ya mi cuerpo dijo, hasta aquí llegué y colapsé. Entonces yo desde el segundo día de tener a Ariadna ya estaba en urgencias, o sea, por una cosa, por la otra. Estuve en urgencias a los 2 días, volví a urgencias a los 4 días y de ahí en adelante mi vida se convirtió en ir al médico. O sea, mis momentos de descanso con mi nena eran ir al médico. Me pusieron literalmente agujas de la cabeza hasta los pies. Me hicieron exámenes de todo tipo. Yo sí puedo decir que hice ese trabajo muy honesto de investigar por todas partes a ver qué estaba pasando y excepto la espalda, no aparecía nada. Yo fui muchas veces al médico esperando y ayer justo me hicieron una entrevista y hablaba de esto. Yo digo que nosotras cuando pasamos esta sintomatología, esta enfermedad, somos personas que vivimos en constante como cercanía a la muerte, porque todo el tiempo estás pensando que vas a ir al médico y te van a decir una noticia gravísima. O sea, yo todo el tiempo estaba yendo al médico esperando que me dijeran, tienes algo y te vas a morir mañana, lo cual también se convierte en una especie de alivio que tú quieres, porque es mejor cuando te dicen, tienes Saber qué algo, esto tienes. se llama así, esto se Exacto. trata así, o no se trata, pero tiene nombre, a tú estar enferma todos los días, desgastándote y que todos los médicos te miren a la cara y te digan, no sé qué tienes. Eso es emocionalmente súper desgastante. Entonces yo esperaba de verdad que alguien me dijera qué era lo que pasaba. Pasan 11 meses, yo cada vez estoy peor. Yo pensaba que yo me iba a morir, honestamente. O sea, lo he dicho 1000 veces, la gente piensa que es súper dramático. No, yo estaba muy segura de que yo me iba a morir, que me iban a encontrar tirada en la sala de mi casa, porque todos los días me pasaba algo diferente. Entonces, en ese momento hago una publicación en Instagram y digo, empiezo a hablar del posparto, al cual no le quito mérito, pero es que era muy raro que yo en lugar de ir en recuperación iba para abajo, pero sin frenos. Entonces, digo, he visitado todos estos especialistas y ahí me empiezan a llegar muchos mensajes. Yo siempre he tenido abierto mi Instagram, los mensajes directos, porque siempre estuve involucrada de alguna u otro, o sea, de algún u otro motivo con el tema del servicio. Entonces, siempre lo he tenido abierto y me empiezan a llegar un montón de mensajes diciéndome, oye Angie, investiga algo que se llama Breast Implant Illness o la enfermedad del implante mamario. Yo recuerdo que yo estaba de vacaciones en Cali y me meto a ver unos videos de mujeres, además era muy curioso porque eran videos de mujeres en otras partes del mundo y que tú veas un video en YouTube que diga, no, pues es que estoy sufriendo de migraña, pues ¿cuántas personas no sufren de migraña? Pero que encuentres mujeres mencionando 40 síntomas Que que tú uno no tiene que tienes. ver con el otro y que los tengo yo, pues digo, espérate un momento, aquí hay algo que no está bien. Y cuando a mí me mencionan los implantes y digo un cuerpo extraño dentro del organismo, a mí me hizo bingo, o sea, esto es, yo no lo dudé un segundo. Y claro, lo primero que pensé mía fue que yo pensaba que yo me iba a morir, de verdad. Yo dije, voy a poder ver crecer a mi hija, porque yo dije, no sé hasta cuándo pueda estar con Ariadna. Y vi literalmente la luz y dije, aquí hay una posible solución, voy a poder estar con mi familia. Me puse a llorar cuando vi el primer video.
mi esposo estaba escuchando, él estaba trabajando al lado y se voltea y me dice, está hablando de ti. Yo no pensé en cicatrices en ese momento. Hoy en día entiendo que es parte fundamental, importante, pero yo no pensé en cicatrices, yo no, nada. Yo quería que me sacaran esto. Ojalá hubiera sido ese mismo día que me di cuenta. Yo tenía, eso fue en diciembre del 2019. Y yo tenía ya la cirugía programada de columna. Yo tengo titanio en la columna debido a este daño que me ocasionó este peso extra para enero del 2020. En enero me someten a 3 cirugías mayores. La última fue en noviembre del 2020, que fue finalmente la explantación, pero era que yo tenía en mi cabeza pensado que hacía la cirugía de columna, viajaba a Colombia, en donde yo me sentía a gusto para operarme, porque tenía la confianza con el médico que estaba allá. Y cierran los aeropuertos, pues porque aparece el COVID. Entonces fueron 9 meses, fue muy curioso porque en esos 9 meses nació Asia Recovery, pues 9 meses para volver a nacer. Entre que esto se dispara y yo me opero además en noviembre, que es el mes de mi cumpleaños, en Cali, que es la ciudad en la que nací, para volver a nacer, porque para mí fue volver a nacer, para mí fue otra oportunidad. Yo el día de mi cirugía me despedí de mi esposo, yo le dejé una carta a él explicándole cómo yo iba a participar de la crianza de nuestra nena, estando desde otro plano, porque yo no era que no confiara en el médico, en quien confiaba plenamente, en su equipo, era que no confiaba en mi En tu cuerpo. cuerpo, Mi ajá. cuerpo tenía todas las reacciones, yo iba a los médicos y todo lo que no le pasaba a otras personas me pasaba a mí. O sea, yo ya era como la niña problema. Entraba, ay, no, es que yo llevo 30 años en esta especialidad y esto que te acaba de pasar a ti, esta reacción, pues nunca la había visto. Sí está en la letra pequeña, pero nunca la había, o sea, todo me pasaba, todo lo raro. Entonces yo decía, ¿quién me dice a mí que voy a estar en la mitad de la cirugía y mi cuerpo no va a ser una cosa loca y no van a alcanzar a reaccionar? Pues es muy posible que pase. Yo lo vi de verdad como una realidad. A mi esposo le dio durísimo. Mi esposo es el hombre más resiliente y más práctico del mundo y ese día lloró. Me dijo, no me digas esto. Le dije, es una gran posibilidad de que esto pase y lo tenemos que enfrentar. Y me despedí de él, me despedí de mi hija. No le quise decir nada a mis papás porque mi mamá es una mujer muy nerviosa, pero en silencio hice mi trabajo y dije, bueno, hasta aquí fue. Y recuerdo mucho que antes de dormirme, ya estaba ahí en horizontal, me iban a poner la anestesia, le dije al doctor Alan González, que fue quien me operó, le dije, recuerda que yo me tengo que despertar por Ariana. Le dije, necesito estar viva por Ariana. Y me dijo, no te preocupes, Angie, te vas a despertar. Y yo, bueno, a la de Dios. Y lo primero que pregunté cuando además porque abro los ojos y fue graciosísimo, porque abro los ojos y todo blanco, todas estas luces blancas así incandescentes, un enfermero divino así No vestido de llegué al blanco. Yo dije, me cielo. morí. O sea, pero este es un ángel y me morí. Entonces, abro los ojos y le digo, estoy viva. Entonces él se muere de risa y me dice, claro que estás viva. Y claro, yo volteo y miro una luz que tenía enfrente y lo primero que hago es respiro de forma muy inconsciente y me doy cuenta que mi respiración había cambiado radicalmente. O A mí no me sea, creen eso. O sea, a mí las personas como que les cuesta creer eso. no, es Yo impresionante. O cuento sea, que en el momento en el que yo me desperté de la anestesia de la explantación, cuando yo respiré diferente. Y me acuerdo que yo respiré y como que yo inhalaba e inhalaba, inhalaba y sí. como que me cabía muchísimo aire entonces yo pensaba, no, pues como que me estoy sugestionando como para darle a lo que hice algo positivo para sostenerme Sí, de sí, ahí, sí. pero con los días pasaba y yo no, eso no es que sí respiro diferente. Y ahí es cuando venimos a ese tema que mencionabas hace un rato de normalizar cosas. Sí, aunque es verdad que yo no tenía ciertos síntomas o cosas de pronto tan fuertes como se te presentaron a ti, pero mira, desde cosas tan mínimas como una respiración. Yo normalicé por 20, 21 años que mi respiración era de una forma cuando podía abarcar mucho más. ¿Y tú sabes cuántas mujeres mías sufren de ataques de pánico o de ataques de ansiedad simplemente porque no están respirando como es?
de insomnio porque no les entra la suficiente oxigenación. Van a hacer deporte como me pasaba a mí y la respiración me llegaba hasta el diafragma y nuestra respiración, yo digo que se vuelve como respiración de perro. Es una respiración corta que luego hay que hacerle una rehabilitación porque al día de hoy, por ejemplo, y 4 años después, a veces mi esposo me dice, respira bien, ya puedes respirar. Hay que hacer una rehabilitación y esto yo tuve la oportunidad de verlo, esto no es que no lo estamos inventando tú y yo tuve la oportunidad de estar dentro de una explantación, vi que abrieran a una mujer y que le sacaran el implante y una de las cosas que hizo el doctor fue, me acercó y me dijo, quiero que veas, estaba ella abierta y estaba la prótesis encima, tenía la pared torácica y me dijo, voy a inducir una respiración, la induce y se ve como la pared torácica trata de elevar ese peso Y no puede. y lo hace hasta Ujú. determinado punto. Luego me dice, ahora mira esto, quita la prótesis, y hace lo mismo y se ve como ya la pared hace esto. Lo vi con mis ojos, o sea, nadie me puede decir es que este lo inventa, no, lo vi. Entonces, esto, por ejemplo, no lo mencionan en la información de seguridad los fabricantes, no lo mencionan los médicos y es una cosa que las mujeres tienen que saber al momento de implantarse. Es muy posible que tu respiración cambie considerablemente y luego es muy posible que tu espalda se vea afectada porque le vas a poner un Mira, peso extra. lo de la espalda, por ejemplo, es algo que también normalicé porque yo cuando estaba pequeña tuve un accidente grande y pues yo tengo una condición en la espalda especial, en fin, tengo varias cosas en lo que es la columna, la cadera, rodilla, en fin. Pero yo normalizaba como los dolores, sobre todo de espalda, por esta condición. Entonces, yo decía, no, yo ya me acostumbré a tener siempre dolor de espalda. Para mí es súper normal. Entonces yo me levantaba como una viejita y yo era despacio a levantarme, como a irme estirando, me hacía incluso como posiciones de yoga para estirar bien la espalda antes de pararme de la cama, porque me dolía mucho la espalda. Y hoy te puedo decir que aunque sí, esa parte emocional aún voy ahí como en esa lucha con ella todavía, que la vamos trabajando cada vez más. En la parte física te puedo decir que hoy yo puedo decir que llevo muchos meses sin tener que levantarme de mi cama despaciecito, irme estirando, estirar la espalda. O sea, yo te puedo decir que a mí los dolores de espalda intensos, yo tenía que mantener pastillas súper fuertes porque era 1 o 2 pastillas para que el dolor se me quitara. Y hoy puedo decir que ese dolor desapareció en un 80%. Yo sé que no se me va a quitar 100% porque primero pues ya es muchos años que estuvo mi cuerpo soportando este peso, que ya hay secuelas y que aparte yo tengo una secuela adicional por lo del accidente, pero que sé que esto lo aumentó, que sé que ese peso y esa carga que todo el tiempo te hace hacer Te esto haces sin caminar darte así, cuenta. exacto. Ujú. Entonces, y que incluso tú ahora eres como más liviana, pero como que la tendencia vuelve y uno no, pero es que ya no tengo que. Yo siempre les digo que hagan, que se acuerden, ¿sabes lo incómodo que es que le hagan a uno así? Y Sí. que se hagan ustedes mismas así, como recuérdate, porque el hecho de haber cargado un peso por tanto tiempo te va cambiando la postura. Incluso cuando nos estamos recuperando de la explantación, como es un área tan delicada de nuestro cuerpo, uno tiende a hacer esto y hay que recordarse la postura porque estuvimos muchos años, es que es un proceso de rehabilitación y luego con los síntomas es igual, esto no es magia, no es que te explantas y al otro día muy seguramente lo de la respiración lo vas a sentir, pero el proceso de recuperación lleva años porque has tenido básicamente un dispositivo liqueando a tu cuerpo 24/7. Tu cuerpo no solo está peleando contra un cuerpo extraño, tu organismo, sino que además esto tiene un goteo constante en tu cuerpo. Que según lo que nos decían en algún punto, tu cuerpo hace esta cápsula, este tejido alrededor de la prótesis para proteger a tu organismo de ese cuerpo extraño, pero todo eso que gotea de las prótesis va a tu torrente sanguíneo. Entonces es tu cuerpo peleando contra esto más lo otro. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque además genera una inflamación crónica en el caso de las que hemos tenido tanta sintomatología que puede o no recuperarse. O sea, puedes llegar a recuperar muchas cosas, pero también puedes desarrollar una autoinmunidad. Entonces, yo he Sí, conocido claro. muchas mujeres que han quedado con lupus, artritis, fibromialgia, etc.,
Y luego consecuencias, por ejemplo, como la que tuve yo, o sea, una inflamación crónica te oxida por dentro. Entonces, a mí la espalda, por ejemplo, yo tengo envejecimiento prematuro en la espalda, tengo un proceso degenerativo en la vista, em, que son cosas que se adelantaron, que tienen las personas más adelante, pero que no debería tener yo a los 45 años. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ha estado peleando por Claro. 20 años una inflamación crónica y esa es una posibilidad. Entonces, sin embargo, el porcentaje de mujeres que se recuperan después de la explantación es altísimo. Y yo les digo, siempre piensa una cosa, si estaba así, ¿cómo estaría hoy en día con los implantes? Yo sí te puedo contestar cómo estaría yo no estaría muerta, porque mi patología de las cápsulas después de la explantación marcaban una inflamación altísima, altísima. Después de eso que venía un cáncer, entonces volví a nacer, claro, estoy viva, o sea, estoy aquí y ha sido un proceso fácil. No, llevo 4 años recuperándome de 20 y pico que tuve los implantes. Por eso a nivel estético también es tan difícil. Es que yo me he visto la mitad de mi vida con un volumen diferente. Y a mí, por ejemplo, en lo particular, a mí no me afectó porque yo estéticamente había cambiado mucho, mucho. Tuve la oportunidad de vivir, como te dije, en Europa. No sé si fue eso, no sé si la edad, no, no me preguntes qué me pasó, pero estéticamente mi cabeza ya había cambiado mucho antes de hacerme la explantación y yo hice muchos ejercicios de visualización. O sea, yo me paraba frente al espejo, me imaginaba sin las prótesis y me gustaba lo que veía. Hice mucho ese ejercicio, mucho. Yo creo que dio sus frutos porque en realidad cuando me explanto recuerdo mucho y tengo muy vívido el día que me vestí por primera vez para ir al control al otro día, me sentí tan liviana, o sea, tan yo otra vez, tan, no sé, era como, ay, qué delicia. O sea, y hoy en día, por ejemplo, uso más trajes de baño de triangulito de lo que usaba con los implantes porque me siento mucho mejor. No es lo usual. Lo que me pasó a mí de sentirme también estéticamente no es lo usual. Normalmente se pasa por todo un Sí, proceso y hay todos que los ser amable. procesos van a ser diferentes y debemos comprender que todos somos diferentes y no demeritar el dolor o las emociones de Total, cada persona, porque mira que incluso muchas personas, valga la redundancia, comparan a veces un proceso de explantación y te hacen la comparación porque a mí me sucedió que alguien me dijo, ay, ni que te hubieran quitado un seno porque tuvieras cáncer. Cuando esa persona a mí me dijo eso, yo me sentí como, yo no como que yo no lo podía creer que me estuviera diciendo eso. Y yo entiendo que son procesos diferentes, situaciones distintas, pero no se demerita una de la otra porque cada no, persona no, está no. viviendo una experiencia, cada persona está viviendo un proceso personal y de forma personal lo debe vivir, lo debe resolver, debe buscar esa resolución a ese tema. Entonces creo que es como ser más compasivos con el proceso de cada persona Más empáticos, más ¿no? empáticos y comprender que en este tema, ya hablando puntualmente de lo que es la explantación, cada una vamos a vivir una experiencia completamente diferente y tampoco se trata de decirle a las personas con esto, no te operes si hay personas que se quieren operar o se tienen que explantar, no, es simplemente siento que es crear conciencia y comprender que algo que tú decías es que le estamos poniendo a nuestro cuerpo algo que no hace parte de él y a mí eso me impactó mucho cuando yo comencé a pensar eso, o sea, mi cuerpo estuvo 20 años fuera de que tenía que pelear con la gripa, con las cosas normales que le dan a un cuerpo, tenía que estar peleando 24/7 porque tenía algo en él que no hacía parte de él y necesitaba encontrar la forma de sacarlo, pero nunca lo iba a poder sacar. Totalmente, totalmente. Y sabes qué, Mía, tú, por ejemplo, que estás con todo este tema, que tienes un don, que conectas con los animales y que toca un tema tan espiritual, curiosamente yo siento, o lo que he vivido con muchas mujeres, con algunas lo he hablado, con otras simplemente lo siento, yo siempre he sido una mujer muy intuitiva y no lo digo, pero es muy curioso porque muchas de estas mujeres vienen a atravesar esta enfermedad en momentos muy cruciales de su vida, energéticamente, están pasando cosas. Hay algún llamado que tú sientes, hay algo Y no es solo a nivel personal, es a nivel no, colectivo. no, exacto, es energético. ¿Y qué Exacto. hace el cuerpo? Al final, para poder elevar tu conciencia y para entrar en todo esto, empieza a enfermarte, porque necesita llamar la atención, porque necesita decirte, hey, esto no hace parte de esta nueva mía. Tienes que sacarlo para poder evolucionar. Ya viviste esa mía que te Mira, correspondía. eso que estás diciendo es súper clave y quiero comenzar como a cerrar con esto. Yo sé que
podríamos quedarnos hablando un Sí. montón y es un tema demasiado interesante que en serio, que a las personas que están viendo y que están conectadas, les voy a pedir en serio que sigan a Angeli, que sigan hacia Recovery, independiente de que quieras explantarte o no, o que incluso estés pensando en operarte, me parece que es muy importante que si lo vas a hacer, lo hagas con conciencia y con la conciencia de saber que posiblemente eso te ocurra, como puede que no, pero que lo hagas desde una conciencia realmente desde una conciencia adulta de la decisión que estoy tomando, que sí puede traer consecuencias, no cuando lo hacemos a los 15, 16, 18, que no vemos la consecuencia por ningún lado porque eso es No, lo que pero si queremos. quieren verla, aquí les tengo. Diario de una niña que quería las tetas grandes, lo acabé de publicar, lo pueden Eso, comprar y ahí pueden entender las consecuencias y cómo se gesta todo eso. exacto, entonces como que me parece importante que te sigan, ya iba a hablar del libro que sacaste, donde van a poder ver detalladamente muchísima información y se van a poder identificar quizá muchas personas con esa historia y les va a poder ayudar incluso a tomar la decisión tanto de explantarse como de operarse o no, porque está la opción. Entonces me parece muy importante crear esa conciencia y como para cerrar les cuento algo de lo que dijiste y es que antes de yo explantarme, miren, el universo es sabio y lo que tú dices, cuando uno está como en ciertas etapas de la vida, todo se da perfecto. El año antes, yo tenía el dispositivo para planificar y yo empecé a decir, yo no quiero tener nada extraño en mi cuerpo, me lo quiero quitar. Pero yo no asumía que tenía hace mucho más tiempo algo extraño, porque hacía realmente parte de mí. O sea, es que tenerlo desde los 17 años se vuelve parte de ti. O sea, yo asumía que esa era yo, no que yo tenía un cuerpo externo, sino que era yo. Entonces me quité el dispositivo y al mes y medio me sucedió esto. Y caí en cuenta y yo dije, bueno, no es que querías no tener nada extraño en tu cuerpo, pues te lo Ahí estamos está. concediendo. El universo te lo mostró. Así es, porque yo no lo veía como algo extraño, para mí era parte de mí. Ajá, An totalmente. Angeli, gracias por estar y quiero que para cerrar, no sé si le puedes dar de pronto un consejo a las personas que están pensando en tomar esta decisión, tanto como de operarse, de no operarse, como con qué puede cerrar este capítulo que realmente como que nos llegue al corazón y nos conecte con esta información que me parece importante que se replique, denle en compartir, me gusta, háganselo llegar a muchas personas, no con el fin de convencer a alguien de que esto es bueno o malo. Esa no es nuestra idea, es simplemente de abrir un aspecto de una situación que se desconoce, de algo que si vas a tomar una decisión, también debes conocer la otra cara, es importante. Tal cual. Mira, lo primero es que yo creo que como sociedad tenemos que entender qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos haciendo, cómo participamos y cómo lo podemos hacer mejor, porque la idea es que nuestras historias no se repitan más, que las nuevas generaciones tengan un mundo más justo, más equilibrado, con menos estereotipos, que se vean menos contaminadas por todo eso. Va a existir siempre, sí, hoy en día con las redes sociales es muy duro, pero podemos hacerlo como sociedad mejor, razón por la cual yo como artista pues puse a disposición este libro que se llama Diario de una niña que quería las tetas grandes, está en digital y papel, lo pueden conseguir en Amazon y que además nos ayudan a gestionar una explantación para que la gente no se entere sobre la enfermedad, qué pasa, este libro lo puede leer cualquiera, es para que entiendan nosotros de verdad cómo participamos en toda esa historia, con esos mensajes tan sutiles que recibimos desde la niñez, que los gestionamos y que los ponemos todos ahí como en bandeja de plata en una edad tan vulnerable como lo es la adolescencia. Entonces yo siento que el libro es un llamado a una gran revolución del amor propio y que María, que es el personaje principal, en realidad podemos ser todos, todos y todas, porque todos en algún momento tenemos algún tipo de inseguridad y saber cómo yo participo de eso, qué le digo a la persona que está al lado con mis chistes, de pronto con eso que yo veo tan gracioso, cómo la puedo estar afectando para que el día de mañana tome una decisión. Hoy en día con las redes sociales y los comentarios que se dejan, o sea, tenemos que ser un poco más precavidos, más empáticos y entender, porque yo lo que quería era, ok, ya estamos llevando este mensaje, estamos tratando de dar información, como tú dices, de que la gente tenga conciencia sobre esto, pero que entiendan desde dónde viene. Y yo creo que el libro ahí juega un papel fundamental. Por otro lado, si hay algo que he aprendido mía,
es a respetar las decisiones que cada uno toma sobre su cuerpo. Esto no se trata de explantadas contra implantadas, porque siempre nos han querido Completamente. vender un tema de pelea entre las mujeres. Y no, nosotras unidas en realidad somos mucho más fuertes y somos un género poderosísimo y bellísimo con la decisión que tomemos. Entonces yo me he encontrado 1 millón de veces en situaciones en las que estoy en entrevistas y todas las mujeres que me están entrevistando están implantadas y lo hago con todo el amor del mundo y las abrazo y no por eso las veo diferentes o ellas a mí, no, somos unidas tratando de dar una información y que la decisión que sea que tú tomes sobre tu cuerpo, la tomes pero conscientemente, que investigues, que te dejes enfriar la cabeza, que vayas a esa parte de pronto si necesitas ayuda, como tú lo dijiste, de un profesional en la salud mental para ver esa decisión desde dónde se está tomando, porque si la estás tomando que porque tu pareja te dejó y entonces ahora se consiguió otra más joven, a ver, eh, vamos a replantear un Sí, poco por quién lo estás haciendo. Entonces, al final eso que tú vas a poner dentro de tu cuerpo no va a llenar ningún vacío, eso no lo hace, vas a ver qué pasa el tiempo y el vacío sigue igual. Entonces, tomar esas decisiones, luego saber y leer la información de seguridad. Tienes antecedentes de enfermedades autoinmunes, has tenido cáncer, depresión, soy apta o no, porque además tampoco hay una forma de saber si esto te va a pasar a ti o no, desafortunadamente. Y si te va a pasar mañana o cuando tengas 70 años, que ya el médico te diga, no vas a poder entrar a una explantación por tu misma condición de salud. Y créanme, vivir enfermo es de las peores experiencias que puede tener un ser humano. No vale la pena. Entonces, ¿por qué no usar de pronto ese dinero para otras cosas? Yo siempre las invito y digo, mira, ese negocio que tú querías hacer siempre, ese viaje que ayudar a alguien, qué sé yo, o sea, ese dinero se puede usar, pero piénsalo, o sea, déjate enfriar la sí. cabeza y si aún así lo decides, pues ya está la información ahí. No te dejes avanzar porque yo sí he visto que el tiempo tiene mucho que ver en la cantidad de síntomas, en lo duro que es después recuperarse y en las posibles consecuencias. Entre más esté ahí, pues más inflamación crónica puedes tener, más difícil va a ser recuperarse o es posible que desarrolles una autoinmunidad. Entonces, piénsatelo. Entonces, y toma decisiones lo antes posible. Luego, y de verdad no lo digo por ser pesimista, uno de los problemas más grandes con esta situación, aparte de la normalización de los síntomas, es que la gran mayoría de nosotras no teníamos el dinero para explantarnos y es una cirugía que es muy costosa. No es una cirugía estética, es una cirugía funcional. Y no teníamos el dinero, es una cirugía muy compleja. Entonces, si ustedes se van a implantar, créanme, abran una cuenta de ahorros Sí. y vayan poniendo dinero ahí. No por ser pesimista, es que es el problema más común. No tengo dinero para explantarme. Los implantes no son dispositivos de por vida. Si no, usen ese dinero para dentro de 10 años Cambiarse. cambiárselas, Ajá. pero ahorren, porque es una enfermedad muy costosa en el tránsito, en la explantación y en la recuperación, por todo lo que envuelve. Entonces, tengan ese dinero ahí por si en algún momento lo llegaran a necesitar. Por favor, háganme caso, no es por pesimista, es que es una realidad y a mí me duele mucho cuando escucho esta cantidad de mujeres que han perdido sus trabajos, sus familias, sus sueños, su salud, diciendo, me estoy muriendo y no tengo cómo explantarme, no tengo. Entonces es importante que se haga conciencia y que se investigue y toda la información está ahí nosotros estamos en Instagram como Asia Recovery Oficial, mi cuenta personal es Angeline Moncayo, que ahí también hablo un montón sobre esto. Luego está el libro que, como les digo, lo pueden conseguir en Amazon en digital y papel. Y está nuestra página que es www.asia-recovery.com, en donde también hay diferentes recursos que pueden usar para estar informadas. Genial. Angeli, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir tu información, por permitirme a mí también mostrar una parte de mi historia que muchas personas desconocían. Y gracias a todos por estar acá, por conectarse a esta información. En serio, compártanla con las personas que crean que les puede interesar, que es importante que esto llegue a muchas, muchas, muchas mujeres y a muchas personas también. Un abrazo para todos. De nuevo, Angeli, gracias por estar y nos vemos en un próximo capítulo de Un Té con Mía. Chao.